recuperándose poco a poco. La coordinadora de Franco-Palestina en México y el Movimiento Mexicano de Franco-Palestina les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado La ocupación de Palestina, el punto de vista de la izquierda israelí, un testimonio de primera mano, y bueno, tenemos la presencia de dos miembros del Partido Comunista Israelí, Maki, quienes, bueno, consideramos importante su presencia, su testimonio. Nosotros como mexicanos, como solidarios con el pueblo palestino, vemos también la necesidad de conocer el punto de vista dentro de Israel, de los grupos, de las personas que tienen posiciones que pueden contribuir de manera definitiva al término de esa ocupación de un territorio y una solución, digamos, conveniente para el pueblo palestino. Y de esa manera, bueno, me parece que es un testimonio realmente importante de primera mano. Entonces, voy a hacer la palabra, bueno, los dos ponentes son tenemos presente a Ama Qasem, Abu Ahmad, que es de Nazaret, pertenecen al Comité Central del Partido Comunista Israelí, y al doctor Ofer Kassim, también del Partido Comunista Israelí, con quienes, bueno, nos darán sus puntos de vista y al final abriremos el espacio para también intercambiar y compartir pues, también las preguntas, las dudas, las críticas que tengamos aquí en esta audiencia. Muchas gracias. المساواة كاملة بين سكان العبرية في إسرائيل وجد سياسة فصل الشيوعيين واليهود والعرب تقود الطبقية العنصرية في جميع مجالات الحياة والنضالات الاجتماعية والمجتمع، ومثل كل ما في وسعنا لتعمق درجة التضامن بين اليهود والعرب، وعارض حزبنا سياسة العدوانية والاستمرارية بالاحتلال والاستيطان، ويشير إلى العلاقات بين الاستغلال الطبقي وتوسيع الفجوة في المجتمع الإسرائيلي.
خصوصا بين العرب واليهود والاحتلال والسياسات الحرب بالحكومات. نحن نؤمن بالسلام ونزرع السلاح بمنطقة الشرق الأوسط الإسرائيلية، سلام حقيقي وعادل وسوف تحسين أوضاع بأكملها من الأسلحة النووية، العمال العرب واليهود، وتعميق العمل التضامني الطبقي بين مختلف المجتمعات السكنية. في هذا المؤتمر الهام فإننا ندعو القوى والنضال الجماهيرية الديمقراطية في كل مكان للوقوف إلى جانب كفاح العادل للفلسطينيين من أجل حقوق المواطنين العرب على قدم المساواة، ومع الكفاح العادل للشعوبيين الإسرائيليين من أجل المساواة والسلام والديمقراطية وحقوق اليهود والعرب. Yo prefiero hablar sin el micrófono, ¿está bien? Puedes escucharme. Me voy a morir después con mi garganta, pero ¿qué voy a hacer? Por la revolución todo es bien. Primero que nada, gracias por invitarnos. En primer lugar, te damos gracias por la oportunidad de conocer y hablar con ustedes. La verdad es un gran honor para reunirse y con gente como ustedes. Estamos, como dijo mi compañera ahí, que estamos del Comité Central del Partido Comunista de Israel. Y como puedes ver, para nosotros no hay divisiones como palestinos contra judíos, judíos contra palestinos, porque todos juntos estamos contra la ocupación. Y nosotros juntos, judíos y palestinos en los territorios palestinos ocupados de 1967 y palestinos que viven en Israel propio, el Estado de Israel, nosotros juntos en el Partido Comunista especialmente tenemos una lucha juntos, tenemos un enemigo juntos, y el enemigo es la ocupación, otro enemigo es el capital, es otra cosa, pero claro que hay conexiones. Y hay como tres temas que quiero hablar sobre, tres temas con ustedes, temas que están conectadas. Primero es la situación en los territorios palestinos, en los territorios ocupados, y el problema sobre los problemas que hay en el proceso político, si hay proceso político, porque por ahora, como saben, creo, no hay ningún diálogo, ningún proceso político entre el gobierno de Israel y la autoridad de Palestina. Es una cosa. La segunda tema es la situación de los palestinos dentro del Estado de Israel propio, los ciudadanos palestinos. Hay 20% más o menos de ciudadanos de Israel, ¿no?, que viven en los territorios ocupados, pero en Israel propios más o menos como 20% son palestinos. Y hay problemas graves con la situación de los palestinos dentro del Estado de Israel propio. No es solamente el problema de los palestinos que viven en los territorios ocupados. Claro que la situación de los territorios ocupados, la situación es más grave, es más difícil, mucho más difícil. Voy a decir cosas sobre eso más tarde, pero claro que hay muchos problemas por los palestinos en Israel propio también. Y voy a decir algo sobre eso también después. No oyen todos. Necesito el micrófono. El problema es que con el micrófono tienen que escuchar mi tos todo el tiempo. Bueno, y la tercera tema es la situación ahora en los países árabes. Y si tengo tiempo voy a decir algo sobre este tema también. Primero que nada quiero, hay unas
cita, ¿no? Cita, de un filósofo francés, se llama Albert Memmi, y dijo hace años que cada ocupación, dijo, necesita la ideología racista. Y necesita la ideología racista primero que nada, por una cosa. Si alguien, un Estado, o una nación, o un gobierno, quiere tener un régimen militar normalmente, y quiere un gobierno o Estado, quiere y necesita legitimación para tener poder contra otra nación, necesita decir que esta nación bajo del régimen militar es inferior. Es la base del racismo. Y por eso hay conexiones históricamente y actualmente. Siempre hay conexiones entre ideologías racistas y ocupaciones. En el mismo es en el Medio Oriente. Primero que nada, el problema con la ocupación de los territorios palestinos, los territorios que Israel ocupó en 1967, la situación allá es muy problemático, muy grave, y cada día es peor. Como saben, no hay ningún proceso, ningún diálogos entre las partes. Pero la razón por qué no hay diálogo, no hay diálogo porque la culpa es 95%, no quiero decir 100%, 95% es por la culpa del gobierno de Israel. El gobierno de Israel ahora es muy derechista, muy extremista, nacionalistas y racistas también. Capaz alguien conocer los nombres de como Netanyahu, el primer ministro, Lieberman y otros. Lieberman, por ejemplo, es el líder, el caudillo, puedo decir, del partido que se llama Israel es nuestra casa, más o menos, como traducir. Y es un partido neofascista y tiene mucho poder en el gobierno. ¿Y qué hace este gobierno? ¿Por qué no quiere? ¿Qué hace para...? Lo siento. El gobierno de Israel, como dije, hace todo que puede para no hablar con la autoridad de los palestinos. Por ejemplo, hace con la ayuda, claro, de Estados Unidos, de fuerza imperialismo, el gobierno de Israel hace casi lo que quieras. Casi lo que quieras, porque tiene y saben que siempre tiene el soporte de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, cuando el gobierno de Israel dijo que para tener diálogo con los palestinos tienen que decir que el Estado de Israel es el Estado judío, es como una condición por el gobierno de Israel para hablar con los palestinos. Pero claro que no tiene razón, y el gobierno de Israel sabe perfectamente que ningún palestino, y claro que la autoridad palestina no puede conocer o decir que el Estado de Israel es Estado judío, porque hay, como dije antes, 20% de los ciudadanos en Israel son palestinos, y si el Estado de Israel es formalmente un Estado judío, ¿qué van a hacer los palestinos que viven en Israel? Pero el gobierno de Israel sabe perfectamente que nadie va a hablar con el gobierno sobre paz y sobre terminar la ocupación, si en condiciones de conocer a Israel como un Estado judío. Y
qué pasa ahora por eso con la situación que no hay proceso político y qué sí hace el gobierno? Por ejemplo, en los asentamientos, en los territorios ocupados, cada día hay más, el número es más grande, hay más, cada día hay más asentamientos judíos en los territorios ocupados. Normalmente, la mayoría, si no todos los asentamientos, cada día están más grandes y más grandes y más grandes, y todos tenemos que acordar y saber que todos es con la ayuda de Estados Unidos. Obama y la administración de él en Estados Unidos pueden hablar contra los asentamientos, pero prácticamente no hace nada. El revés, hace mucho como con Israel, por Israel. Tenemos que acordar eso. Es una cosa, y como el cáncer de la ocupación es, primero que nada, es los asentamientos. Y ahora, en la situación dentro de los territorios ocupados, entre los extremistas que viven en los asentamientos y los palestinos que viven ahí, cada día es peor también, porque hay más y más violencia de los judíos que viven en los asentamientos contra los palestinos que viven allí. Hay muchos, casi cada día hay en los diarios, en la media en Israel, que acá pasó algo y allá pasó algo. Siempre los extremistas nacionalistas, normalmente religiosos también ultra religiosos, en los asentamientos, por ejemplo, tienen armas de ellos, no necesitan la ayuda del ejército mismo. Claro que el ejército hace cosas también contra los palestinos, pero los ciudadanos que viven ahí en los asentamientos hacen lo que quieran, tienen armas de ellos, y a veces casi cada día en partes de Cisjordania, por ejemplo, hay gente de los asentamientos que pueden ir con sus armas y hacer lo que quieras contra los palestinos. Es muy común, por ejemplo, que palestinos que viven afuera para trabajar en la tierra no pueden entrar la tierra de ellos, y no pueden entrar la tierra de ellos porque hay judíos extremistas allá en los asentamientos con armas y a veces con fuego y otras cosas, y que bloquean. ¿Cómo? Bloquean. Bueno, en los palestinos, y ellos no pueden pasar, y nunca el ejército israelí nunca hace nada. Si hacen algo es por la gente que vive en los asentamientos, no contra, siempre. Es una cosa. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, hay a ver, para un segundo, escribí todo, pero ¿dónde? Y hay, ¿sabes que hay, cómo se llama, el muro de separación? ¿Sí? ¿Sí? Que es como una parte del sistema de apartheid. Hay esta cosa muy grande dentro de los territorios, a veces en medio de los campos palestinos, y ahí también los palestinos no pueden vivir vida normal con este muro dentro. Y por muchos años ahora, por ejemplo, hay de manifestaciones cada viernes de los judíos y palestinos juntos contra este muro de la apartheid. Pero por la vida, por los palestinos en los territorios no pueden vivir como humanos normales, porque
porque no pueden entrar muchas veces a las tierras de ellos o ir a visitar familia en otro campo, porque todo hay división de la zona, porque Israel, los gobiernos de Israel, no solamente este gobierno es peor, pero gobiernos de antes eran malos también, y por eso no hay como una continuación en Cisjordania entre los campos palestinos. ¿Por qué? Porque si hay campo ahí o ciudad acá, el gobierno de Israel puso un asentamiento en el medio para no tener porque no quiere que haya continuación de los palestinos. Y ahora cuando Netanyahu, por ejemplo, habla y solamente habla sobre un país, un estado independiente palestino, y como dije, solo habla, claro que hace todo al revés, el contrario, pero cuando habla sobre un estado palestino, él sabe perfecto que no puede ser que un estado palestino independiente como ese no tiene posibilidad o no tienen los palestinos posibilidad para tener un estado, porque hay enclaves en el medio. Toda la zona de Cisjordania no es, como dije, no hay continuación, es otra cosa que el gobierno de Israel hace cada día, y cada día es peor, y cada día hay más ayuda de Estados Unidos, y por eso hay conexiones acá también. Claro que el programa político del Partido Comunista de nuestros es contra los asentamientos, contra el muro del apartheid, de la separación, y claro que para nosotros la única solución, no hay solución, pero la solución es un Estado palestino, Estado palestino independiente como un vecino con Israel en los territorios que Israel ocupó en 1967, pero eso es solamente parte de la solución, no es toda la solución, es muy importante, claro, pero no es toda la solución, porque hay muchos palestinos que viven como ciudadanos en Israel. La situación de los palestinos que viven en Israel propio no es tan malo como los palestinos en Cisjordania, en todos los territorios ocupados, incluso el ocupado de Jerusalén, pero tampoco es bien la situación. Los palestinos en Israel, históricamente y ahora, desde nació este Estado en 1948, nunca tenía igualdad. Y ahora con este gobierno, la situación de los palestinos dentro de Israel es peor. Hay muchas leyes nuevas, por ejemplo, contra la izquierda en general, pero especialmente contra los palestinos que viven en Israel. Hay persecución política, persecución especialmente de los líderes de los palestinos que viven en Israel. Por ejemplo, ahora el secretario general, no del partido, pero del frente, tenemos el Partido Comunista en Israel, es parte de un frente, Hadash. El líder de Hadash, por ejemplo, ahora tiene que ir a algún trial, ¿cómo se dice? Trial, juicio, un juicio, y solamente porque fue a una manifestación hace años, y hay muchas cosas como eso contra los líderes de los palestinos dentro de Israel. Siempre los comunistas son los primeros que el gobierno de Israel no quiere ver, y hay una razón por eso, porque nosotros, Hadash y el Partido Comunista, es la única organización política en Israel. Claro que un
que es partido de los judíos y árabes juntos. Y en un lado Hadash, el Partido Comunista, es contra el sionismo, pero no somos nacionalistas palestinos tampoco. Y para nosotros, como dije antes, judíos y palestinos no son enemigos. El enemigo es la ocupación, el enemigo es el fascismo, el enemigo es el capital. Y por eso el gobierno tiene más miedo de nosotros que otros, porque solamente nosotros somos juntos judíos y árabes. El gobierno no quiere que los judíos y árabes hacen algo juntos. Bueno, y hay, por ejemplo, problemas de los palestinos dentro de Israel, parte de la persecución política. Hay más cosas, por ejemplo, confiscaciones de tierra para los palestinos. Por ejemplo, tengo acá los números, es un ejemplo, porque hay muchos más. Por ejemplo, en Nazaret, ciudad donde vive Ani, ahora hay 80,000 residencias. ¿Cómo? Residencias. Y tiene como no más que 14,000 acres. ¿Y por qué tiene tan poco? Tenía mucho más antes, pero hay problemas de confiscación, que el gobierno de Israel, la mayoría, más o menos, no menos que 80% de la tierra que los palestinos tenían antes de 1948, más o menos 80%, los palestinos tienen más, porque el gobierno de Israel durante los años, desde 48 hasta hoy, más y más de la tierra de los palestinos, como se dice, como ladrón, confiscar el gobierno de Israel. ¿Y para qué? Para tener campos y ciudades judíos nuevos. Este problema still existe, no es algo del pasado, de la historia, es parte de la vida de los palestinos que viven en Israel. Es otro problema. Y otro problema es el problema de la identidad nacional de los palestinos en Israel. Mira, Israel inventó una frase muy interesante hace muchos años: los árabes de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es eso, los árabes de Israel? ¿Y por qué inventó por qué los gobiernos de Israel inventaron esta frase? Porque por ellos, históricamente y ahora, por ellos, los árabes que viven en Israel no son partes de la nación palestina. Es otra cosa. Es invención de Israel, porque es ridículo. Es ridículo. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo muy grave es que había un campo hace años, antes que nació Israel, había un campo palestino. Y después del 48, porque ¿cómo se dice? Frontera. Gracias. Porque el frontera era en un lugar, y este campo desde 48 no es un campo, pero dos campos. Un campo se llama Baca el Garbie, que es en Israel, y Baca el Sharkie, que es en los territorios ocupados. Pero originalmente era un campo. Y hay familias, y es muy ridículo, y peor que ridículo, estúpido,
a decir que ellos que viven en Baca de Sharkia son palestinos y ellos que viven en Baca de Al-Garbia no son palestinos. Es ridículo. Pero es otra cosa que los gobiernos de Israel durante los años hicieron todo lo que pueden para terminar o cancelar la identidad nacional de los palestinos árabes que viven en Israel. Y necesito que decir que el Partido Comunista de Israel hizo todo desde 48, hizo todo para preventar esta tragedia. Y claro que hay más problemas con la educación y servicios de salud y más cosas, porque es mucho más difícil por los palestinos que viven en Israel que de los judíos a tener bien educación, a tener bien servicios de salud. Y otra cosa que es los problemas, por ejemplo, con pobreza. Hay muchos más pobres dentro de los palestinos en Israel que dentro de los judíos en Israel. Por ejemplo, hay detalles que dicen, y mira, eso es formalmente, para un segundo, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero escribí eso, que Seguro Nacional. De acuerdo con la información publicada en el Seguro Nacional, y mira, la pobreza, los porcientos de la pobreza en Israel. Y mira, más que 55% de los árabes palestinos que viven dentro de Israel son pobres. Más que 55%. Y entre los nenes es más que 75%. Y los números del Seguro Nacional de Israel, esta organización, que es organización del país, formalmente publicó los detalles de eso. Y hay otros problemas de desempleo. El problema sobre desempleo entre los palestinos en Israel es mucho más grave y más difícil que nosotros que viven en Israel. Y hay más y más y más. En general puedo decir que la situación de los palestinos que viven en Israel y los palestinos que viven en los territorios ocupados siempre era muy mal y muy difícil, pero con este gobierno que Israel tiene ahora, que es más derechista que nunca, que hay fascistas en este gobierno, la situación ahora es más difícil y más peligrosa para todos. Y mira, necesito decir otra cosa. El problema de la ocupación y el problema del fascismo y el problema de pobreza no es problema de los palestinos mismos y nada más. Es problema de nosotros todos. Por eso la lucha contra la ocupación y contra la pobreza, contra la política del gobierno de Israel, es, como dije antes, necesitamos una lucha juntos, con palestinos, con judíos juntos. Y nuestro partido es, como dije, es el partido que hace luchas como eso, que los palestinos y judíos juntos. Otra cosa que quería decir es sobre las revoluciones, o no sé, no es exactamente revoluciones, pero las cosas que pasaron en los últimos meses, el último año capaz,
en el mundo árabe, porque eso son las cosas en Egipto y en otros lugares son muy, muy importantes. Y nosotros en el Partido Comunista de Israel siempre dijimos que para nosotros siempre tenemos nuestro support, siempre apoyo, no, con los pueblos, ¿cómo? Apoyamos. Siempre apoyamos los pueblos árabes contra los gobiernos que tienen, los gobiernos de los dictadores y otros, pero tenemos que saber qué pasa ahora en la mayoría de los países. El gobierno de los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano de los Estados Unidos hace todo lo que pueden para por los intereses de ellos. Estados Unidos nunca jamás hizo nada por los pueblos. Es una mentira muy grande y es un problema muy grande, porque Estados Unidos dice ahora, como siempre, vamos a hacer todo por los pueblos de Egipto, de Tunisia y otros lugares. Mentiroso. Hace todo por los intereses que tienen el capital, a veces petróleo, depende de dónde, pero siempre hace todo por los intereses de ellos, y los intereses del gobierno de Estados Unidos siempre era el interés del capital, nada más. Y por eso estamos en el Partido Comunista de Israel, siempre decimos que apoyaron las revoluciones y las luchas de los pueblos árabes contra los gobiernos que tienen, pero nunca jamás vamos a olvidar que el enemigo número uno del mundo es el imperialismo americano, y claro que no los pueblos, pero en la guerra, en el conflicto entre los pueblos árabes, en este ejemplo, y el imperialismo, nosotros siempre apoyaron los pueblos, y no tenemos que olvidar eso. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias a Ofer y a Manasé por su participación. Pues vamos a dar paso a algunas preguntas del público. Bueno, yo para redondear nada más pediría también quizás a lo mejor profundizar un poco cuál es la historia del Partido Comunista Israelí, cuál es la trayectoria, para que digamos también tenemos un conocimiento sobre eso, ¿no? La historia del partido. Sí, bueno, más o menos qué lugar ocupa en este momento en la política israelí respecto a Palestina. Y bueno, ya pues, podríamos pasar algunas preguntas. Para mí es más difícil, es más fácil si cada pregunta mira, el Partido Comunista de Israel tiene una historia muy larga y muy interesante. Hace un año, por ejemplo, tenemos el cumpleaños de 90 del partido, claro, no del Partido Comunista de Israel, porque Israel es desde 48, pero en 1920 el Partido Comunista de Palestina nació, y dentro del partido desde 1920 juntos, otra vez habían juntos judíos y palestinos, musulmanes y otros, y después había divisiones dentro del partido. En 1948 el Partido Comunista, los partidos comunistas, el Partido Comunista de Palestina y el Partido Comunista de Israel son como hermanas.
los dos partidos hermanas, y había más divisiones después, pero en principio la historia del partido es una historia de unidad de los dos pueblos, es una cosa. Ahora, tenemos un problema político muy grande en Israel porque estamos en un partido muy chiquitito. Por ejemplo, tenemos en el Parlamento de Israel, el Knesset, hay 120 senadores. Nosotros tenemos ahora solamente 4. Y es muy difícil hacer algo porque 4 desde 120 es casi nada. Y no tengo tiempo para explicar el sistema político de Israel, porque es muy importante para saber, para entender qué problema hay para nosotros, porque el sistema político en el sistema político de Israel, el gobierno tiene más poder que el parlamento. Y por eso el gobierno no es solamente que estamos chicos, porque tenemos solamente 4 senadores. Es más problemático, porque el gobierno puede hacer casi lo que quiera. Y nosotros nunca estuvimos en el gobierno. Es otra cosa que tengo que decir. El único partido que nunca era en un gobierno de Israel es el Partido Comunista. Bueno, y los únicos que nunca tenía, o una vez por pocos meses, pero menos eso, que pasó hace 5 años más o menos, nunca había ministerio palestino en el gobierno de Israel. Hay exclusión del Partido Comunista en de los palestinos. Quería decir algo que Ami quiere decir otra cosa cuando... bueno, no me acuerdo el nombre, pero creo que habla castellano mejor que yo. Bueno, con la ayuda de Gilberto Conde, quien probablemente no lo conozca, que es profesor de la Colegio de México, y nos va a ayudar también en la parte de traducción. Gracias, Gilberto. Bueno, también... Hola, buenas tardes. Quiero hablar sobre las mujeres. مش شايفة إن وجود المرأة في عدد ممتاز من حضور النساء، فهذا شيء إيجابي وشيء ممتاز بالنسبة لي. من أجل وحدة النساء في نظام السلام والمساواة. Muchas gracias. Estoy muy contenta de ver que hay muchas mujeres aquí, entonces quiero decir algo acerca de las mujeres en cuanto a la situación que tiene que ver con la igualdad. باسمي وباسم جميع النساء العربيات واليهوديات والفلسطينيات. En mi nombre, en nombre de las mujeres judías, de las mujeres palestinas, أتقدم في أحد التحيات للنساء العالم بهذه المناسبة. Quiero ofrecerles unas palabras en esta ocasión. تحياتنا لكل امرأة تناضل ضد القهر والاضطهاد. Damos la bienvenida a toda mujer que luche en contra de la opresión, en contra de la ocupación. تحياتنا لكل امرأة تناضل ضد الحرب والاحتلال. Damos la bienvenida a toda mujer que luche en contra de la ocupación, pues, y de la guerra. تحياتنا للنساء الفلسطينيات المناضلات من أجل تحررهن واستقلالهن. Y apoyamos y damos la bienvenida a todas las mujeres palestinas que luchan en contra de la opresión que sufren como palestinas. معا نناضل من أجل دفع النساء في مواقع صنع القرار.
luchamos de manera conjunta y continuamos con esta lucha. معا نناضل أقصى المساحة من الحيز العام. Y luchamos luchamos juntas en contra de la situación de opresión que vivimos como trabajadoras. معا نناضل من أجل حقنا بالعيش في بيوت آمنة وضد هدم البيوت. Luchamos también juntas en contra de la situación de opresión que vivimos en los hogares. معا من أجل التصدي للعنف بجميع أشكاله تجاه المرأة. Luchamos juntas en contra de todas las formas de violencia que sufrimos como mujeres. Gracias. Bueno, pues vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Una por una vamos planteándolas. Pedimos que nos ayuden a iniciar, si son comentarios también pueden hacerlo. Y bueno, con tu ayuda, Gilberto, pues también podrán hacerle preguntas también a la compañera. No sé si gustan levantar la mano, podemos, si quieren, preguntarse y darles una pregunta. Mi nombre es Sergio, soy estudiante de Relaciones Internacionales y tengo dos preguntas. La primera de ellas, la situación de los kibbutz actualmente en el territorio palestino, y en caso de lograr la consolidación del reconocimiento como tal del Estado palestino, si cabe la posibilidad de realizar un programa energético conjunto con el propio Israel. Bien, buenas noches, mi nombre es Hugo Cuella, también, bueno, egresado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Y tengo también un par de preguntas. ¿Cuál sería la posición que tiene Hadash, y en este caso Maki, que representan ustedes, con respecto a la relación de Gaza y el parlamento que tienen allá, que es el Hamas? ¿Qué posibilidades hay de alcanzar un acuerdo con los palestinos que viven en Gaza respecto a su política, que es un poco más golpista, y la política que pueden establecer con Al-Fatah, que son más negociadores de paz? ¿Cuál es la probabilidad que tienen de éxito a futuro con las dos facciones? Y la otra pregunta era acerca de la postura que tenía Hadash con respecto a lo que hizo Benjamin Netanyahu cuando negoció el rescate de Gilad Shalit de parte de Hamas. ¿Qué piensan ustedes que fue la intención de Benjamin Netanyahu cuando siempre ha escrito en sus libros que no está de acuerdo con la negociación con terroristas, y cuando ha tenido años y años de negociación pacífica por parte de Al-Fatah nunca ha accedido a nada de esto? Gracias. Gracias. Pregunta rápida. La alianza que hay entre Israel y Estados Unidos, que ahorita están amenazando con la necesidad de invadir Irán por el riesgo de la posible arma nuclear que esté desarrollando Irán, ¿qué tan elevado es el riesgo de la paz mundial en este sentido? Si esto puede ya ser una tercera guerra mundial declarada. ¿Quieres? Buenas noches, mi nombre es Humberto. Yo quisiera preguntar por qué hacen el hincapié en 1967 y no en la fundación del Estado-Nación de Israel, en el sentido de colonialismo y de los mitos de la fundación, también en el sentido de que se recurrió a una limpieza étnica, ¿sí? Y la segunda, ¿cuál sería su opinión acerca de Shabra y Shatila
Tejaní y de otros lugares que han sido masacrados los palestinos? Sí, buenas noches. Yo me gustaría preguntarle al compañero del Partido Comunista de Israel. Sabemos que hace poco tiempo tuvieron su 26º Congreso y me gustaría saber cuáles son las perspectivas que tiene el partido a corto plazo, las tareas que tiene a corto plazo en relación a este conflicto, y si pudiera abundar más sobre las protestas que ha habido últimamente en contra de la ocupación y de qué manera el partido interviene en esta lucha más decidida en las protestas. Sí, fue una sorpresa, creo que para todo el mundo, la manifestación de cientos de miles de israelíes el año pasado en torno al tema primero de vivienda y luego en contra de la política social del gobierno. ¿Cómo evalúan ustedes esa protesta y qué papel jugaron ustedes en general, la izquierda también, en este movimiento? Bueno, mi pregunta es cortita. ¿Cuál es la posible solución que ustedes encuentran o que plantearían al conflicto entre Palestina e Israel? ¿Alguien más? Pues si quieren, damos paso a que respondan esta primera ronda. Buena idea. Si los ponentes todavía tienen garganta, pues damos paso a unas más, ¿no? Gracias. Bueno, si quieren contestamos ahorita a estas. Nada más, bueno, yo agregaría una. ¿Qué relación o qué visión tienen ustedes como grupo organizado, grupo político de Israel respecto a un shalom y respecto a las formas, a las diferentes formas de resistencia o los grupos políticos de Palestina, tanto de Cisjordania como de Gaza, Hamas? O sea, ¿qué relación, cómo los visualizan ustedes? ¿Qué opinión pueden darnos sobre eso? Gracias por las preguntas. Bueno, mira, nosotros tenemos en el partido relaciones muy buenas con el partido del pueblo. El partido del pueblo se llama, es el partido que era el partido comunista de los palestinos, el Partido Comunista Palestina. Ahora su nombre se llama el Partido del Pueblo. Tenemos relaciones muy buenas con este partido y este partido es parte del PLO. Bueno, ahora también por años tenemos relaciones muy buenas con Abu Mazen, con la autoridad palestina, con gente del Fatah. Ahora con Hamas, primero que nada, no tenemos relaciones políticamente con Hamas. Claro que tenemos un debate ideológicamente con Hamas. Por ejemplo, nosotros en el Partido Comunista es un partido laico y estamos muy críticos sobre Hamas como una ideología, como una organización política, y claro que tenemos un debate con Hamas sobre la situación en Gaza. Vos preguntaste sobre Hamas, ¿no? Tenemos muchos debates con Hamas porque la situación ahora en Gaza, claro que es horrible, primero que nada por la política del gobierno de Israel, pero allá dentro, en Gaza, la situación es muy mala también por la política de Hamas. Y tenemos que acordar esto. Tenemos nuestro debate con Hamas y estamos mucho, como dije, estamos con relaciones muy buenas con que ex Partido Comunista y la izquierda en general de los palestinos. Por ejemplo,
Yo fui a una reunión con Naif Hawatme hace 2-3 años, es el líder del Frente, ¿cómo se dice? Frente Democrático por Liberación de Palestina. Y tenemos relaciones muy buenas con la izquierda palestina, pero también porque tenemos relaciones con Fatah. Jamás, no tanto. Bueno, es una cosa. Sobre qué pasó con Gilad Shalit. Primero que nada, para nosotros, la mayoría de los palestinos en la cárcel de Israel, en Israel, la mayoría, no todos, la mayoría para nosotros no son terroristas. No son terroristas, son como soldados por libertad. Y tengo que decir, no todos. Claro que si alguien entró a un restaurante con bomba y mató niños y mujeres y hombres, no es exactamente alguien que hace cosas por libertad. Pero en general, por nosotros, los palestinos en el cárcel de Israel son soldados que están contra la ocupación, y por eso apoyó siempre el release, ¿cómo se dice? The release of prisoners. Liberación de todos los palestinos que están en cárcel en Israel. Y claro, también cuando era esta cosa con Shalit, siempre dijeron, los senadores del partido dijeron también que primero que nada Shalit, él mismo, tiene que apoyaron la liberación de Shalit también, y de los palestinos de cárcel. Es otra cosa. Bueno. Ahora, Pedro preguntó sobre las manifestaciones del último verano. Poquito de detalles sobre las manifestaciones. En el último verano en Israel habían muchas manifestaciones de mucha gente contra la política del gobierno. Primero que nada, en principio era una lucha, no de los partidos o gente que están aquí activos en política, pero una mujer que tiene 22 años dijo en televisión que va a poner una carpa en medio de la calle de Tel Aviv, que es la ciudad más grande en Israel, porque no puede vivir en ningún lugar porque todo es tan caro. Ella fue como esta mujer, y en 2 días había más y más y más, y en pocas semanas había como miles y miles y miles de carpas en todo el país, y manifestaciones, 2 manifestaciones en un mes, que había medio millón de gente. En un país que tiene que todos los que viven en Israel son 7 millones. Y medio millón era en 2 manifestaciones contra la política sobre la economía del gobierno, nada sobre la ocupación y otra cosa, pero esta lucha en el verano era de judíos y árabes juntos. Y por ejemplo, yo tenía una reunión con Abu Mazen, y me dijo él que él apoyó, ¿sí? No apoyó. Sí. Una lucha de palestinos y judíos en Israel juntos. Pero después tengo que decir que la fuerza política más dominante
dentro de las manifestaciones y dentro del movimiento contra la política del gobierno era la fuerza dominante era el Partido Comunista de Israel. Y es sobre las manifestaciones que Pedro dijo ahora, sobre nuestras relaciones con otros movimientos políticos como Gush Shalom, dijiste, y otras. Mira, depende, porque a veces cuando hay manifestaciones o actividades contra los ocupación o violencia del ejército contra los palestinos, claro que vamos juntos, Gush Shalom y Paz ahora, sabes que hay, es un movimiento muy antiguo. Y otros movimientos, claro que vamos juntos. A veces hay coaliciones entre los partes y movimientos de la izquierda, incluso Gush Shalom. Y había tres cosas más sobre Irán. Estamos muy preocupados sobre la situación porque Israel y Estados Unidos hablan en las últimas semanas que van a atacar Irán. Y claro que la política del Partido Comunista, la idea que tenemos es contra guerra. Claro que estamos contra la existente del armas nucleares. Estamos totalmente contra armas nucleares en Irán, pero claro que en Israel también. Israel tenía bombas atómicas por años. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No sé. Dicen que 6.000. No sé. Nadie sabe, pero claro que hay. Claro que hay. Uno es demasiado. Uno ya es demasiado. Uno es demasiado. Y por años dijimos que si Israel tiene armas nucleares, es capaz al principio tiene Israel. Pero si Israel tiene, mañana otro país va a tener. Y después de mañana otro país. Es como efecto de dominó. Y el único resolución es desarme las bombas atómicas y todo, en todo el Medio Oriente y claro en todo el mundo. Pero Israel, como siempre, tiene política muy rara, política que nosotros somos particulares. Nosotros tenemos derechos que todo el mundo no tiene. Nosotros como en Israel podemos hacer lo que queremos, pero nadie más. Nadie más. Es una política imbancable. Y nosotros en el Partido Comunista nunca vamos a apoyar política como esa. Como dije, para nosotros bombas atómicas y armas nucleares son peligrosos para la vida de nosotros, todos del mundo, y no es importante quién tiene las armas nucleares. Si Israel tiene, no es menos peligroso que Irán tiene. Es peligroso el mismo, es igual. El problema es que el imperialismo de Estados Unidos piensa otra cosa. Y por eso ahora Estados Unidos y Israel pueden hablar qué peligroso es que Irán tiene la bomba, sí tiene la bomba, y capaz mejor que Israel y Estados Unidos, Israel o Estados Unidos, no importa, van a atacar a Irán antes que tiene la bomba. Pero tengo que decir, si Estados Unidos quiere atacar países que tienen bombas atómicas, creo que hay otro país que tiene que atacar primero. Y ¿sabes qué país? Y no es Irán, seguro. Es una cosa sobre las armas nucleares, la situación en Irán, etcétera, etcétera. Ahora, alguien preguntó sobre por qué
tiempo, más o menos, porque estoy hablando sobre los territorios de 1967 y no 48. Mira, la política del Partido Comunista es que Israel como un país tiene derecho para existir. No como un país judío, pero como todos los países tienen el derecho para existir. Nosotros no somos contra la existencia, ¿no?, de Israel como un país. Depende de qué tipo de país. Quiero que es un error muy, muy grande a pensar que el Estado de Israel es como de los gobiernos de Israel. No son iguales. No son iguales. Los gobiernos de Israel, por ejemplo, siempre tenieron en toda la historia política sionismo. Nosotros, el Partido Comunista, el Partido Comunista, palestinos y judíos, estamos contra la ideología, la práctica del sionismo. Absolutamente, 100%. Pero no dice, eso no es igual como decir que estamos contra el Estado mismo. No estamos contra el Estado. Queremos que cambiar la política del Estado. Queremos que cambiar la identidad del país. Pero no tenemos que cancelar la existencia del país. Y por eso, por ejemplo, dijeron antes del 48, la idea del Partido Comunista Palestina era que la solución contra el colonialismo de Inglaterra en esta época, la solución es un país juntos por palestinos y judíos, pero cosas cambiaron durante los años y por eso la política del partido cambió también, porque como sabemos estamos marxistas y sabemos una cosa que tenemos que acordar de Marx. Creo que tenemos que acordar más que una cosa, pero en esta pregunta tenemos que acordar que una cosa que Marx siempre dijo y escribió, que a veces los partidos comunistas tienen que pensar cómo cambiar, no las ideas fundamentales, pero la política actual, cuando las condiciones son diferentes. Y las condiciones son diferentes ahora. No es igual como era antes, hace como 70 años. Hace 70 años la política era diferente. Es otra cosa y vos preguntaste algo sobre los kibbutzim, creo. La política del kibbutzim, ¿qué pasa con el kibbutzim? ¿No me acuerdo? La situación actual de los kibbutz. La situación dentro del kibbutz, la política del kibbutz, la idea del kibbutz. La política de los kibbutz. Mira, primero que nada, la mayoría de los kibbutzim ahora en Israel olvidaron el sueño de socialismo. En la mayoría de los kibbutzim ahora cada miembro tiene sueldo, ¿cómo se dice? Salario. Tiene salarios diferentes. No, tampoco. Ahora tampoco. Ahora la mayoría de los kibbutzim, solamente pocos, todavía tienen esta política de interior de igualdad y socialista. Pero la mayoría de los kibbutzim están ahora totalmente capitalistas. Totalmente capitalistas. Ahora hay problemas muy graves sobre pobreza dentro del kibbutzim. Por ejemplo, en muchos kibbutzim los viejos no tienen nada casi para comer a veces. Es un problema increíble dentro de los kibbutzim. Es una cosa.
La segunda cosa, tenemos que acordar, la idea de los kibbutzim siempre era primero que nada sionismo. Solamente después, si hay cosas como sionismo y socialismo juntos, para mí no hay nada como eso. Para mí, si alguien es sionista, no puede ser que también es socialista y viceversa.